Si usted vino enfermo, Dios le va a sanar. Si usted tiene cosas pendientes que resolver, Dios se las va a resolver. Ser sensibles al Espíritu de Dios traerá respuestas a tu vida. Baje su mano y crea que Dios va a obrar en su vida. Dios es bueno, mis hermanos. Este año tiene que ser diferente. Yo percibo de parte del Señor que Dios va a hacer maravillosas cosas este año, pero tenemos que creerle. Amén. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. ¿Tiene? Capítulo 4, versículo del 17 al 32 vamos a leer, ¿sí? Pero nuestros versículos claves son el 18 y el 19, pero lo vamos a leer toda esta porción para que nos quede un poquito más claro el contexto, aunque el contexto lo vamos a encontrar también en los primeros versículos y en el capítulo 5, pero leamos esta porción bíblica, ¿amén? ¿Todos lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tome asiento. Ya nuestro hermano oraba por la palabra, por el predicador, pues la palabra ya es bendita. Antes de darles el tema, quería preguntarles, o más que todo, pregúntele usted al que tiene a su lado. Hágale así. A su vecino. A su vecino, hágale así. ¿Sí? Hoy pregúntele, ¿qué sentiste? ¿Sí?
Toda la predicación lo pasa haciendo si se ve que se está durmiendo. Ok, ¿sabe cómo se llama el tema de hoy? Volviendo a la sensibilidad. ¿Sí? ¿Hoy entiende por qué usted le hizo eso a su hermano? La sensibilidad, mis hermanos, para hablar de la sensibilidad, debemos saber si somos o no sensibles. Para hablar de la sensibilidad tenemos que conocer la insensibilidad. ¿Sabía usted que hay una enfermedad en el ser humano que se llama insensibilidad genética al dolor? Y que no es bueno tenerla. A veces nosotros nos lamentamos cuando nos duele algo. Pero cuando una persona es insensible al dolor, eso es tremendo, hermanos. En el diabético se desarrolla la insensibilidad en las partes, por ejemplo, en la punta de los dedos de los pies, comienza a perder la sensibilidad. Bueno, acá nosotros pues usamos zapatos, pero en nuestros países gente que no usa zapato y pierde la sensibilidad por esta enfermedad, se puede dañar o puede recibir un golpe o ha visto cuando crece la uña entre la carne y que eso se va pudriendo o va haciendo daño. Cuando una persona es insensible a eso, por eso ustedes van a escuchar decir que había que necesario quitarle el pie porque se le estaba pudriendo, pero no es porque la persona se descuidó, sino porque no sintió el dolor. Cuando se vino a dar cuenta, esa parte ya estaba podrida. Y ya no había remedio porque ya se dañó todo. Entonces, esa insensibilidad, mis hermanos, cuando una persona se hiere o se hace daño, es muy peligrosa. Igualmente, el hombre cría o hace defensas cuando se golpea. Ustedes han tenido, nosotros le llamamos callo, ¿verdad? Esa parte donde se va formando, esa parte dura, casi siempre las personas que usan zapatos apretados porque no quiere que el pie se le vea grande. Y si el pie es grande, hermano, no se complique. Pero cuando nosotros comenzamos a usar zapatos grandes, porque zapatos pequeños y andamos con el pie todo así comprimido, entonces se van haciendo esos callos y después dan más problema. Y esos callos se forman porque la molestia que hay entre la piel va causando eso. Por ejemplo, nosotros los mecánicos, esta parte de acá, yo acá ya no siento nada, porque nosotros tenemos una técnica de golpe para aflojar los pernos, que es esta técnica. ¿Por qué? Porque el tentar de aflojar los pernos de esta manera o de esta manera, cuando el perno se afloja de un solo, porque tiene un aprete, entonces la mano se va. Y usted va a topar en las otras partes de hierro y después va a ver las manos todas golpeadas. ¿Por qué? Porque eso se va de golpe. Entonces, todos hemos aprendido la técnica de golpear, porque en el golpe el impacto afloja. Pero esta es la parte que utilizamos. Entonces, al inicio, cuando uno está aprendiendo, esto es bien sensible, hermanos, hasta los besos de mi esposa me hacían daño acá. Porque apenas uno tocaba, hermano, sentía un dolor que le llegaba hasta el alma. Pero ahora ya perdí la sensibilidad.
cuando llegan los muchachos al taller que vienen de parte de la escuela, yo les digo, mira, hoy no vas a aprender nada más que a golpearte la mano. 3 golpes dan, hermano, y ya no aguantan. Y les queda sensible para toda la semana. Pero esa insensibilidad, mis hermanos, se produce porque se forman callos. Se hace esa parte dura en nosotros, y entonces eso causa en nuestro ser esa insensibilidad. Le estoy hablando de esta insensibilidad porque también es fundamental en la vida del cristiano ser sensibles. Tampoco se me vaya a ir tan al otro extremo, ¿verdad? Y se me vuelva como niño fluctuante que llora por todo. Entonces, mis hermanos, si tenemos esas defensas o tenemos más adelante vamos a estar viendo cómo es que funciona el cuerpo del ser humano. No soy doctor, pero por ahí me interesé en saber cómo es que funciona, porque yo dije, bueno, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, debemos de saber cómo es que también nuestro cuerpo funciona, para que nosotros seamos sensibles. Pero aparte de esa sensibilidad o insensibilidad en el cuerpo, también podemos ser sensibles emocionalmente o insensibles emocionalmente. Y eso es lo que a veces nosotros vemos cuando una persona es dañada o traicionada, tanto sea hombre o mujer. Se hace una autocoraza, una autodefensa, y ya no cree la mujer más en el hombre y dice que todos los hombres son iguales, o el hombre igualmente dice todas las mujeres son iguales, engañan a sus maridos, o el hombre o la mujer dicen engañan a las mujeres. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia y eso la llevó a formarse una autodefensa para no ser más dañada de sus sentimientos o de sus emociones. Creamos esa autodefensa en nosotros, pero también vamos a ver, mis hermanos, esa sensibilidad espiritual de la cual la iglesia la ha perdido. ¿No es así? Nos hemos vuelto insensibles, mis hermanos. Hay otra defensa, hay otra insensibilidad, por ejemplo, las diferencias que pueden haber en las culturas o en la parte social de este diario vivir. Nosotros nos encontramos, mis hermanos, con estas multiculturas, y algunos pues somos más sensibles, otros somos insensibles a las circunstancias de la vida, el estado o el estatus que podemos tener, al sufrimiento, al dolor, a la desesperación que puede estar causando una situación, y la gente no le da importancia a estas cosas, y la iglesia pasa de largo también, no se siente sensible al dolor humano. Hoy es el evangelismo. Gracias por los amenes. Pero es parte de la insensibilidad cuando no nos preocupa el evangelismo. Yo creo que hoy todos han venido porque tienen el deseo de ir a evangelizar. ¿Ha visto? ¿Ha visto cómo somos de insensibles? No se quiere comprometer, o no nos queremos comprometer con la palabra de Dios. La sensibilidad por estas partes sociales, mis hermanos, muchas veces hacen la diferencia. Un pobre se puede enamorar de un rico o de una rica, pero su estatus social de la persona que está en una posición más alta no le permite aceptar a aquella persona. Y al pobre quizás no lo hace con la intención de obtener las riquezas que tiene la otra persona, sea hombre o sea mujer, sino que su corazón está enamorado. Acá en la iglesia no sucede eso, porque eso no es un punto principal para nuestros jóvenes. Gracias por los amenes.
Pero nuestras jóvenes no ven, mis hermanos, las riquezas de nuestros jóvenes, ni nuestros jóvenes ven la posición social de nuestras jóvenes. Uy, acá se llena de amenes, hermano. Pero esto existe, mis hermanos, en esta vida real, en este mundo real en el cual vivimos. Una persona de sangre azul, es difícil que se case con un menesteroso, un pobre. Por esa insensibilidad, mis hermanos, a que nos ha llevado las multiculturas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir valorando en nuestra nueva vida en la que hoy, pues, mis hermanos, vivimos. Si ustedes son prácticos en las redes sociales, ni eso. Ven que son bien precavidos, dice, a saber con qué va a salir el pastor, mejor no digo amén, dice. Pero si nosotros estamos atentos, hoy una persona puede estar tirada en el suelo, sufriendo un dolor, y la persona no se preocupa por darle los primeros auxilios, sino por hacer en vivo un video del sufrimiento de aquella persona. Que quede grabado, mis hermanos, la muerte de aquel ser humano que estaba ahí. Que fue muy interesante, quizás 2, 3 segundos que usted pudo haber agarrado el teléfono, llamar al 911, seguir las indicaciones de la persona que está al teléfono y decirle, mire, haga esto, siéntelo, acuéstelo. ¿Sabe que yo soy hipertenso, no? Y por mucho tiempo no me había dado cuenta que cuando vienen las taquicardias, yo no le daba importancia, yo seguía haciendo lo que estaba haciendo y me golpeaba y decía, ya va a pasar, ya va a pasar. Pues esta semana descubrí que cuando me vienen las taquicardias me acuesto un segundo, un minuto y me pasan. Basta que yo me recueste, hermanos, un minuto y me pasan. Ya me vinieron 3 veces y lo hice, así que si ve que me tiro acá al suelo. Por eso les digo, cuando la sensibilidad al dolor, mis hermanos, le damos esa prioridad, podemos salvar vidas. Si usted se encuentra, mire, acá tenemos, yo me sorprendo porque usted puede ver una persona tirada en la autoestrada en un accidente de tránsito y acá en la escuela de Guida le dicen, no se detenga, siga su camino. Nosotros en El Salvador, aunque por curiosidad nos detenemos, no quizás por ayudar, pero sí por curiosidad. Pero eso es lo que está pasando, mis hermanos, la falta de sensibilidad al prójimo o en los valores morales. Se pierden los valores morales, mis hermanos, cuando la sensibilidad se va dañando en la persona. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Cómo la inmoralidad dentro de la iglesia, mis hermanos, está causando tanto daño. Acá el apóstol Pablo, tanto a los corintios como tanto a los de Efesios, les está recalcando esto. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer. Falta de sensibilidad a los valores morales. El ser humano, le pongo el ejemplo del varón, cuando ya comienza a probar las drogas o el alcohol, se esconde. La primera vez que yo tomé lo hice
nosotros le llamamos potreros, mis hermanos, donde lo pastean los animales. Allá escondido donde nadie me viera, no fui ni a una tienda, ni en la calle, ni en una casa. Allá escondido con un amigo para probar el alcohol. Porque tenía mis valores, era un joven de ejemplo para la sociedad y no quería que se dieran cuenta que yo estaba tomando. Así lo hace el alcohólico, así lo hace el drogadicto cuando inicia. Así lo hace la prostituta cuando inicia, así lo hace el joven o la joven las primeras veces que tiene relaciones sexuales. Se esconde, se avergüenza de lo que hace, pero conforme su corazón se va dañando, no le interesa más, no le importa más. Falta de sensibilidad. La Biblia está lleno de ejemplos de hombres que comenzaron bien y terminaron mal. Nada más ayer predicaba nuestra joven con respecto a algunos hombres de eso. Hubieron reyes que restauraron ciudades, iniciaron bien y al final se volvieron, mis hermanos, idólatras ellos también. Sacrificaban a su mismo pueblo, a los hijos de sus pueblos, los sacrificaban a los ídolos, porque sus valores morales cristianos cayeron. Que Dios nos ayude a nosotros como la iglesia de Cristo, porque también nosotros muchas veces vamos tomando este camino. Cuenta la historia, mire que es bien sutil esta cosa, mis hermanos. Yo cuando lo estudiaba esto me preocupaba porque es preocupante cómo la iglesia está perdiendo esa sensibilidad. Cuenta la historia de una comisión de hombres que fueron al Polo Norte, una comitiva con un objetivo preciso. Llegaron allá, se establecieron y un día antes, en la madrugada, su único punto de referencia eran las estrellas. Y dijeron, bueno, nuestro punto o nuestro objetivo está hacia el norte. Este día vamos a caminar hacia el norte para poder llegar a nuestro objetivo. Al amanecer, esos hombres comenzaron a caminar. Todo el día caminando para poder llegar a su objetivo. Como su único punto de referencia eran las estrellas, en el día no se veían, esperaron la noche. A sorpresa de ellos, que cuando las estrellas comienzan a salir, ellos en vez de encontrarse al norte, se encontraban más al sur. Y les sorprendió. ¿Y usted qué puede pensar de eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cree que pudo haber pasado ahí? ¿Cómo es que ellos caminando hacia el norte todo un día al final se encuentran más para atrás que para adelante? Que no nos vaya a estar pasando a nosotros como iglesia. Ellos se preguntan, y en un estudio más profundo se dieron cuenta que ellos se encontraban en una lastra de hielo tan grande y que esa lastra de hielo caminaba hacia el sur. Pero era tan grande esta lastra de hielo que ellos no podían percibir que se movía. Así como nosotros no percibimos que la tierra está girando, pues así les pasó a ellos.
descubrieron que ellos estaban en una lastra y que en vez de caminar al norte iban hacia el sur. Seguían la corriente de la lastra. Ay de la iglesia si sigue la corriente de este mundo, por falta de sensibilidad a su palabra. Que no nos esté pasando eso, mis hermanos, y que nosotros hayamos perdido el control de nuestra vida espiritual y estemos caminando creyendo que vamos a la vida eterna y al final nos encontremos con un juez y no con un Señor que nos dice bienvenidos al reposo. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Entonces nosotros podemos ver que hay insensibilidad en lo físico, insensibilidad en las áreas sociales, en las áreas morales de nuestra vida, y debemos de preocuparnos por la sensibilidad espiritual, porque este año debe de ser diferente. Poquitos dicen amén. Pero nuestro hermano ministraba y decía, ¿dónde está tu adoración? ¿A qué viniste? Vienes a perder el tiempo. Vienes a estar sujetando el espíritu dentro de ti porque te da vergüenza danzar, porque te da vergüenza llorar en la presencia de Dios. Dale libertad al espíritu. Sé sensible a la presencia de Dios. Que no te interese, mis hermanos, tu estatus social. Si vas a danzar en el Espíritu, porque el Espíritu te está guiando a danzar, hazlo, pero no entristezcas al Espíritu Santo, dice esa porción que tenemos. No te vuelvas insensible a la presencia de Dios. Esta porción bíblica o estas cartas del apóstol Pablo no van dirigidas al mundo, iglesia. Van dirigidas a la iglesia. Es para el pueblo de Dios. Y en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Que dejemos, mi hermano, la vida, la vanidad, que dejemos las cosas de este mundo y busquemos las cosas de Dios. ¿Cómo vamos avanzando? El versículo 1 del capítulo 4, siempre de Efesios, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Como es digno en la vocación en que fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? A una vida de santidad, a una vida de integridad. Como es digno. ¿Quién es digno? El llamado que Dios te dio, lo que Dios puso en tu vida. ¿Hay alguien que Dios lo ha llamado al pecado acá? ¿Fuiste elegido para pecar? ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser santos. Para ser santos, iglesia. ¿Cómo vamos a ser santos? Siendo sensibles al Espíritu Santo. Y Él te va a guiar. Él te va a instruir a una nueva vida. Eso es lo que Pablo está aconsejando a la iglesia de Efesios. A tomar o a retomar el vínculo de la paz entre los hermanos. La armonía entre nosotros. Ser sensible al problema que puede tener tu hermano.
Ser sensible a la situación que está viviendo tu hermano. ¿Cómo es que no nos interesa la situación del otro? ¿Cómo es que no nos interesa, mis hermanos, la enfermedad de nuestro hermano? ¿Qué estamos sintiendo, mis hermanos? Porque esa es la sensibilidad. Por eso le dije, tóquese o toque a su hermano. Porque cuando usted lo tocó así, ese pellizcón que él hizo, no sé si lo hizo con odio o solo para que sintiera, no lo sé. Pero esa sensibilidad que está en toda nuestra piel, hermanos, en toda nuestra piel, desde la cabeza hasta los pies, esa sensibilidad viaja a 100 metros por segundo para llegar al cerebro e identificar que algo sucedió en el brazo o en el pie. No le digo al kilómetro, porque ¿quién tiene un kilómetro de largo? Pero la iglesia, mis hermanos, por eso le dije, mire, la sensibilidad nerviosa o central está compuesto en el cerebro y en la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, de respirar, ver, pensar, etcétera. Por eso es que a veces nosotros sentimos dolores internos, porque aún allá dentro tenemos la sensibilidad. En la punta de nuestros dedos, cuando usted se pincha, ¿no? ¡Paz! Hay un efecto, un dolor, mis hermanos, que llega hasta acá. ¿No le ha pasado? En la vida espiritual somos así. Porque si el cerebro y la médula espinal dice que Cristo es la cabeza, ¿sí? Cristo es la cabeza. Y la iglesia debe de ser sensible. Si no está enferma, si no tiene un problema de insensibilidad. Porque la iglesia debe demandar el impulso de que algo le duele. Y cuando en la cabeza llega ese impulso de dolor, ¿qué pasa? El mismo sistema, mis hermanos, manda un efecto de adrenalina sobre su cuerpo para calmar ese dolor. Cuando yo me quebré este dedo, yo sentí el dolor, pero yo sentí dolor en toda la mano, porque toda la mano me quedó atrapada. Entonces le digo al muchacho que me estaba ayudando a desmontar el motor, le digo, jala esa pieza. Y cuando jaló la pieza, yo solo le hice, ay, porque me dolió. Pero no pude identificar, o sea, no estuve atento a ver qué había pasado en mi mano. Pero el muchacho que tenía la visibilidad donde estaba mi mano, y yo le dije, vamos de nuevo. Y él me dijo, espera, ¿no te has visto la mano? Y cuando me dijo, ¿no te has visto la mano? Entonces yo levanté la mano y veo mi pedacito de dedo acá abajo. Y ahí pegué el grito, hermano. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que la adrenalina, ¿ha visto las personas cuando tienen un accidente?
la misma reacción del golpe que tienen, se levantan y caminan y no sienten nada, pero después, ay hermanos, después es el problema, porque yo acá se me ha formado un callo, pero si me aprieto acá, hermanos, sí me duele, pero acá no, porque se ha formado una soldadura, un callo, no me duele. Esa es y por eso le digo, si la iglesia no siente esta sensibilidad y no manda esos impulsos, ¿dónde está nuestro clamor, iglesia? ¿Dónde están nuestras oraciones hacia el Padre? ¿Dónde está el sufrimiento que debemos de sentir por las angustias de las almas perdidas? Que Dios nos ayude. Porque Cristo dice que formó un cuerpo. Vea lo que dice el versículo 13 y 14, siempre de Efesios. Del 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué dice? Edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Y esto es lo que está pasando, mis hermanos, que la insensibilidad a las escrituras, al conocimiento de la palabra de Dios, está llevando a una iglesia dormida, mis hermanos, que no percibe que las enseñanzas del príncipe de este mundo se han metido dentro de las iglesias para tergiversar la palabra de Dios. Y la iglesia dice amén. Y de los púlpitos se nos está predicando que hay enseñanzas, falsas doctrinas, y nosotros continuamos a decir amén. ¿Por qué? Porque no somos sensibles a la palabra de Dios. Porque no tenemos una relación con Dios. Parecemos niños que solo los que nos dan eso comemos. Pero ¿dónde está tu relación con Dios? ¿Dónde está tu relación con Cristo? ¿Dónde está tu búsqueda? Dios no te puede revelar la palabra a ti. ¿Quién te ha prohibido que leas su palabra? ¿Quién te ha prohibido de tu devoción con Dios? Es el enemigo, mi hermano, que te está adormeciendo, que te ha vuelto insensible a la voz de Él, de Dios. Las madrugadas el Espíritu Santo llega y te dice: levántate a orar. Y tu insensibilidad te giras para el otro lado. ¿Para dónde nos hacemos en este capítulo, mis hermanos? ¿Para dónde nos hacemos? El versículo 1, como lo leímos, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. El versículo 17 dice: esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros. Capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos, ni para atrás ni para adelante.
Que Dios nos ayude. Versículo 18 del capítulo 4 de Efesios. Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en aquellos que han abandonado o que han endurecido su corazón. Que no esté pasando en nosotros. Una mente turbada, mis hermanos. Una mente dañada por el pecado, ¿cómo puede ser sensible a la voz de Dios? Isaías capítulo 26, versículo 8 y 9. Una persona sensible anhela estar con Dios. Anhela tener su devoción con Dios. Isaías capítulo 26, versículo 8 y 9. Eso es sensibilidad, mis hermanos. Que nuestra alma también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo. ¿Sí? ¿Sí? Tu memoria, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 9. Con mi alma hay quienes, mis hermanos, que ponen la alarma para levantarse a orar y ni aún así se levantan. Qué lindo es el Espíritu Santo que te despierta paz. 2:59, paz. Tú miras, ya es hora. Tú ves el reloj al mismo minuto de la noche pasada. Porque tu alma no pierde la sincronía con el Espíritu Santo. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dura el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden. No espere usted el castigo de Dios o el problema para comenzar a buscarle. Lleve un estilo de vida. Sea sensible todas las madrugadas, o sea sensible todas las noches, o sea sensible todo el día, en el horario que usted tenga para orar. Volvemos a la porción que tenemos. Versículo 20 y 21. Mas vosotros, dice, después que leímos el 18, donde habla de la ignorancia y de la dureza del corazón, de la insensibilidad que se ha perdido y que se entregaron a sus lascivias y que cometen, mis hermanos, todo tipo de avidez, que es deseo fuerte o intenso por hacer las cosas malas o relaciones sexuales, todo lo que tiene que ver con la impureza. Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque nosotros hemos sido instruidos por Él. Porque nosotros estamos siendo enseñados por Él.
Por eso el Señor dejó el ministerio quíntuple para ser instruidos y la iglesia pueda ser sensible a la voz de Dios. ¿No habéis aprendido así vosotros? Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No nos engañemos, mi hermano. ¿Usted conoce la verdad? Pocos conocen la verdad. ¿Conocemos la verdad o no? Confiéselo. Confiese que conoce la verdad que Cristo nos ha predicado, mis hermanos, con los ejemplos de su vida real acá en la tierra. Y hoy pues nosotros conocemos sus instrucciones que nos ha dejado para que podamos llegar a la vida eterna. En cuanto, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Deje toda cosa del mundo, mis hermanos, y sea sensible a las cosas espirituales. Si hay una de las cosas que podemos admirar de David es eso. Un hombre con pasiones, pero cuando era confrontado con Dios, cuando el Espíritu Santo lo tocaba, mis hermanos, él reconocía y decía, porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo reconozco que he pecado, y eso está delante de mí todos los días. Pero le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todos los días tenemos que luchar, mis hermanos, porque nuestro corazón no se ensucie. Si usted ve mis manos y las compara con otras manos de otros mecánicos, va a haber una gran diferencia. Porque uso guantes. Me costó aprender a usar guantes porque en El Salvador no se usan guantes. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor y el Señor me llamó al ministerio, yo no voy a poner mis manos sucias sobre su cabeza. Y el Señor me hizo sentir esto. Tienes que aprender a usar guantes. No se ensucie, iglesia. No se ensucie. Tus vestiduras deben de ser blancas. Tus vestiduras deben de ser blancas. El rey David en el Salmo 51, versículo 10 al 12, ¿qué nos dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te volviste insensible al Espíritu Santo? ¿Desde cuándo no hablas en lenguas? ¿Desde cuándo Dios te dijo que había puesto un don de sanidad en tus manos y no lo estás usando? ¿Desde cuándo Dios te dio palabra profética, palabra de ciencia, de sabiduría
y te hablaba y te hacía ver cosas, pero no las ejecutaste y contristaste al Espíritu Santo. Hoy lo anhelas y te has vuelto insensible. Es tiempo que digas las palabras de David: vuélveme el gozo de mi salvación y renueva en mí. Todos pecamos, iglesia, pero no te vuelvas duro de corazón, no te vuelvas insensible, porque cuando pecamos, oiga bien esto, cuando pecamos, que estamos bien delante de Dios y pecamos, tú te sientes observado por Dios, te sientes sucio, ¿no es así? Te sientes mal en tu alma, tu corazón bate a 1000 por hora y sientes la angustia, y vienes el día que tienes que venir a la iglesia, y vienes y te postras delante de Dios y lloras acá y le dices: perdóname, Señor, te fallé. Y prometes no volverlo a hacer, pero lo haces otra vez y lo haces otra vez, y ya después ya no vienes al altar. Y ya después ya no vienes a pedirle perdón, pues perdiste la sensibilidad. No es así que funciona, iglesia. Si 100 veces cae el justo, 100 veces el Señor lo levanta. Pero reconoce. Debemos llevar una vida de buenas relaciones, no solo con Dios, sino también con el prójimo. Porque esa porción bíblica habla de eso, de buenas relaciones con el prójimo. Y que muchas veces como iglesia las perdemos. ¿Por qué Jesús resume los 10 mandamientos en 2? Porque si tú amas a Dios, eres sensible a su voz. Y si tú amas al prójimo, no vas a buscar aprovecharte de él, ni sacar ningún beneficio de él. ¿Qué dice? Mire cómo es el corazón dañado, el corazón malvado del hombre. ¿Qué le dice a la joven cuando son novios? Muéstrame tu amor, si me amas. Si me amas, le dice. Pues él, si la amara, no se lo pidiera, no se lo dijera. Y aun si la joven lo seduciera, él le tendría que poner stop. Porque no quiere perder su relación con Dios. Esas son las relaciones que debemos de tener con el Padre y con el prójimo. Pero los jóvenes, no, mi hermano, aún en los matrimonios debe de haber respeto del esposo a la esposa. Hay momentos hay periodos que no se puede tener relaciones sexuales y eso va acordado en la mesa. Y se dice: no, este periodo no, mira que está pasando esto.
Y no es que el hombre debe de obligar a su esposa, debe de ser sensible a la situación que está viviendo su esposa. Sensibilidad, mis hermanos, sensibilidad. Que Dios nos ayude. Cuando escuchamos la palabra de Dios, dejamos que nos moldee. ¿Dios le ha hablado esta mañana? ¿Va a cambiar? Bueno, usted lo ha dicho. Yo le dije el otro día, este es el año, mis hermanos, que tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Ya comenzó? Yo le pregunto, ¿ya comenzó? Porque esto no es solo de decir amén y no hacerlo. Les decía un día jueves, desde acá se los decía, el Señor me habló a través de la hermana Silvia. Y me dijo que no debería de correr. Ay, hermanos, el pie pesa. Y yo ya, ese hombre viejo, hermano, ahí lo llevo sujeto. Pero es que Dios habla a tiempo. No esperes que Dios te hable fuera de tiempo, porque ahí hay consecuencias. No, yo le dije, Señor, ok. El Señor me habla ese sábado y el día domingo íbamos para Asti. Ay, hermano, yo ahí me encendían las luces, pase, prego. Pero hay que cambiar. Hay que cambiar, iglesia. Esto no es solo de decir amén y no vamos a tomar acciones. Esto es de accionar. Esto es de accionar. Decía el pastor el domingo pasado y hablaba y me confirmaba el Señor esta palabra, porque esta palabra ya la traía yo hasta para el domingo, se la traía, por si me tocaba predicar. Y decía el Señor la sensibilidad de Nehemías al dolor de sus compatriotas. Al sufrimiento de sus compatriotas lo llevó a hacer renuncias a la posición que él tenía. Alguien va a tener que renunciar este año. Dios nos está hablando, iglesia. Y usted no se haga el sordito. Entonces, nosotros como cristianos, voy terminando acá, debemos de ser sensibles a la necesidad del prójimo. Debemos de ser sensibles al servicio. Ahí ya nos escucharon, amén. Pero cuando te llamen de relaciones públicas, mire que necesitamos de sus manos, necesitamos de sus pies, necesitamos de su servicio. Tiene que tomar compromiso para venir. Pongo un ejemplo del ministerio de alabanza, que casi la mayor parte anhela estar acá. ¿Usted cree que solo es de cantar el domingo en la mañana acá? Tiene que comprometerse el martes, tiene que comprometerse el jueves, tiene que comprometerse el sábado, tiene que venir a los ensayos, tiene que llevar una vida devocional, tiene que ayunar, tiene que vivir en santidad, tiene que estar dispuesta si se va a ministrar, tiene que saber vestirse para estar acá delante del pueblo, porque no tenemos que ser tentación para la iglesia. Y vengan y le digan, mire que le estamos buscando para que sea parte del ministerio de alabanza. Sí, pero yo solo puedo los domingos si les va bien.
Si ya el Señor te puso el dedo, comienza a hacer renuncias. Que a todos nos ha tocado. Y el Señor no ha terminado con nosotros. Le dije, la sensibilidad al servicio, al prójimo, a lo espiritual. A tener los sentidos ejercitados para no caer en las trampas del enemigo. Y vayamos a caer en sus artimañas. Hay una sensibilidad. Póngase de pie. Hay una sensibilidad que me sorprende en Jesús. Imagínese que nosotros, nuestra sensibilidad llega hasta la punta de los dedos, ¿sí? De los pies, de las manos, está en nuestra piel esa sensibilidad. Pero me sorprende la sensibilidad de Jesús. ¿Se recuerda la mujer del flujo de sangre? ¿Tocó a Jesús? ¿Qué tocó? ¿Y qué sintió Jesús? ¿Se da cuenta la sensibilidad? ¿Cómo es que Jesús pudo sentir que una mujer le tocó? Le dijeron los apóstoles: Señor, ¿cómo tú vienes a decir y alguien te ha tocado? Nosotros somos tremendos para tocar el corazón de un hombre o de una mujer con nuestra mirada. Podemos dañar a una persona con nuestra mirada. Pero tener la sensibilidad que tuvo Jesús para ver la necesidad de aquella mujer es la que nosotros debemos anhelar. ¿Cómo es posible que una persona entra a la iglesia enfermo y se ve enfermo? ¿Es culpa de Jesús? ¿Cómo es que una persona viene a la iglesia y se va atada? ¿Es culpa de Jesús? ¿Sabe por qué no sucede nada? Porque somos nosotros que estamos apagados. Somos nosotros que no encendemos el fuego. Pero cuando se enciende el fuego en el altar, ay, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí suceden milagros. Ahí suceden prodigios. Y hoy usted no se debe de ir igual de acá. Yo le dije al inicio, levante su mano. Crea que Dios puede hacer algo en su vida. No te encuentras por casualidad acá. En Dios no hay casualidades. En Dios hay propósitos. Propósitos. Y hoy Dios te ha hablado de esa sensibilidad. Hoy Dios te ha hablado que debes de ser sensible a su voz. ¿Has perdido esa sensibilidad? Hoy la puedes recuperar. Espíritu, ven. Espíritu. Dejemos, mis hermanos, todo temor. Quite lo que pueden decir de usted. Si el enemigo le está enviando dardos a su mente y le está diciendo: no pases al altar, no pases al altar, dígale: no, yo necesito un encuentro con Él. Yo necesito un encuentro con Dios.
Sea sensible a la voz del Espíritu y no sensible a la voz de Satanás. Yo no sé tu problema. Yo no lo conozco. Tu problema lo sabe Dios. Tu situación la sabe Dios. Y tú conoces cómo te encuentras. Pero si hoy tú decides cambiar, Dios va a obrar en tu vida. Dios va a obrar en tu vida. Has perdido esa sensibilidad y ya no estás fluyendo en los dones del Espíritu. Tu talento está guardado. Los que tienen talentos que Dios ha puesto en sus vidas, ¿hace cuánto no ministras el corazón de Dios en tu casa? Dígaselo esta mañana. Y si tú quieres pasar al altar, pasa. Pasa. No te quedes ahí. Y dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Sí, Señor. Aleluya.